Hoy se llama Regimiento Coquimbo, pero en esos momentos se llamaba Regimiento Arica. Y allí, bueno, allí fuimos a dar examen, ¿no? Solamente se tomaban los exámenes para la Marina. Entonces acudí con alrededor, más o menos, unas 800 personas que fueron a dar examen para ingresar a la Marina en aquellos tiempos, y yo salí dentro de los 16 que aceptaron. Desde que salimos de la escuela de grumete, primero nos fuimos al crucero Higgins, un año de formación, y después, bueno, después de eso nos fuimos al colegio, en esos tiempos se llamaba Escuela de Ingeniería Naval, donde nos hacían un periodo escolar y después un examen, y ahí nos iban calificando como para máquina, electricista o mecánico de máquina. Eso fue el 71. Entonces estuve 71, 72 en la escuela de ingeniería, y después fui enviado al crucero Prat, donde, bueno, en el crucero Prat había una cantidad enorme de marinos, alrededor de quizás unos 800, 850. Hay un espacio entre el periodo escolar y empezamos también a tener lo que se llamaba a prepararnos, yo diría a prepararnos para una acción antimotines. Entonces ahí fuimos más o menos regulando de qué más o menos se trataba el asunto. Entonces la formación dejaba duda porque normalmente no correspondía. Casi todos los lunes hacíamos una reunión antes de empezar los trabajos. Y en esa reunión se hablaba de todo. Primero lo que era mantención del buque, pero en un momento dado también empezó ya a tornarse un poquito más difícil, más complicada. La situación era más que nada, empezó a hablar hasta de política. A todos los que hablaban a favor seguramente de gobierno lo iban tildando y nos iban enmarcando con una señal. El 29 de junio llegó algo así como igual de sorpresa. Pero lo que llamó más la atención era que el tanquetazo estaba siendo transmitido por una radio derechista, a lo mejor era Agricultura o Radio Nacional, no sé, en ese momento, pero transmitían este intento de golpe de Estado, como 3, 4 tanques atacan por la derecha, por la calle tanto, etc. Al escuchar estos comentarios, nosotros dijimos golpe de Estado. Entonces inmediatamente empezamos a alertarnos entre la gente que teníamos conocimiento que era de izquierda, o que teníamos un sentido o nos habíamos posicionado como defensores del gobierno de Allende, para ver qué se podía hacer. Pero en el buque no habían tantos movimientos, o sea, en ese momento no hubo gran cosa. Hasta que por la tarde nos llamaron a formación, donde nos dijeron que había un golpe de Estado, que la Marina no adhería a este golpe, así que estaba esperando informaciones para ver qué es lo que se hacía. A partir de ese momento, digamos, empezó una nueva vida para mí, o sea, todo cambió. Fui informado que un tal oficial que quería hablar conmigo, que era en esa época el teniente Jäger, pero el que fue a buscarme fue un subteniente de apellido Orellana, que el teniente Jäger quería hablar conmigo. Entonces me llevó hasta el camarote de este oficial. Esperamos que este señor llegara, y cuando llegó ya
el trato empezó a ser totalmente ya despectivo, abusivo, y me tomó del pelo, párate, y nos sacaron del buque. Me sacaron del buque y me subieron a una camioneta. Esa camioneta era una camioneta que pertenecía también a la Armada, y donde a mí me sentaron al medio. Detrás mío había un tipo que lo alcancé a divisar, a ver, pero cuando me senté el tipo me puso una pistola en la cabeza. Si me movía me mataba. Así que, y el oficial Jäger se sentó delante al lado del chofer y nos fuimos hasta el cuartel Burgoño. Y al llegar al cuartel Burgoño me bajaron inmediatamente infantes de marina que estaban ahí camuflados, y empezó un ablandamiento de golpe, hasta el otro día. Durante la mañana nos dejaron en un patio, y después nos llevaron a Fiscalía, donde teníamos que relatar todo lo que habíamos hablado en el patio de tortura. Así que, y de ahí partimos a una incomunicación durante, yo creo que fue entre 10-15 días a lo mejor, hasta que salimos salimos de libre plática, pero hasta ese momento no teníamos abogados, no teníamos defensa ninguna, no sabíamos qué pasaba con nosotros. Así que de que pudimos tener abogados, llegaron abogados a la base naval y nos acusaron del delito de deberes y de incumplimientos militares, que era una pena que iba entre 1 y 61 días de cárcel. Pero nosotros apelamos a eso, porque en los buques había una discusión abierta con respecto a la política. Unos decían yo estoy por Allende, otros no. Había que cumplir lo que nuestro juramento decía, defender al gobierno legalmente constituido. Ese era nuestro lema. El 11 de septiembre a nosotros nos tocó vivir en la cárcel. Nosotros estábamos detenidos, hasta que llegó un capitán de esto de gendarmería con un grupo de militares y gendarmes y carabineros para anunciarnos que el gobierno había sido tomado por las armas y todo lo con olor a UP estaba siendo encerrado o eliminado. Después que ya vinieron un día a buscarnos, venían de la Fiscalía Naval de Talcahuano, y pasó lo mismo aquí también en Valparaíso, donde nos decían que ya no estábamos acusados de encubridores del delito de sedición o motín, sino que éramos acusados de autores del delito de sedición o motín. O sea, era un poco para la risa, porque nosotros no habíamos cometido ningún acto de sedición, al contrario, habían sido ellos. Y de ahí yo estuve en Concepción más o menos hasta el día 11 hasta el 10 de diciembre, que me trasladaron hacia Valparaíso y nos condujeron a un campo de prisioneros que quedaba en Coligüey. Eran unos terrenos que pertenecían a los Mates Larraín, pero ellos graciosamente los cedieron para que la Marina hiciera un campo de prisioneros. En aquellos tiempos solo existía una pasarela, que quedaba justo en el medio de la galería, y esa pasarela existía en la segunda y en la tercera. En la tercera galería muchas veces nos juntábamos, una especie como esto, por ejemplo, y aquí nos juntábamos los presos políticos a conversar algunas cosas, y
Y después teníamos acá, justo aquí en todo el medio, teníamos una especie de galería también, o pasarela, que daba hacia el patio donde estaba la cancha de fútbol. Ahí permanecieron muchos compañeros hasta el mes de abril. Pero yo a mediados de enero me enfermé. Tuve una crisis de apendicitis. Me bajaron al hospital, me bajaron en helicóptero hasta el Belloto y desde allí hasta el hospital naval donde fui operado. Al día siguiente o el día después me enviaron a Silva Palma. Y ahí en Silva Palma permanecí por más de 2 meses más o menos. En este lugar, mi sorpresa fue encontrarme con los guardias que habían en el Silva Palma. Eran gente que habían estado conmigo en la escuela de Grumete, que habíamos estado juntos en los buques, que habíamos estado cursando en la escuela de ingeniería. Ellos eran los guardias, los que cumplían fielmente la orden de los oficiales. Y nos sacaron de ahí de un 1 de mayo. Nos sacan un 1 de mayo, nos suben a una micro, tirados en el suelo. Los guardias, por supuesto, caminaban por encima de nosotros. Y el que hacía esos traslados era el teniente Guillermo Moreira, que con él tuvimos un careo, que él niega que hacía esos traslados. Y nos llevaron a Puchuncaví. El 4 de julio nos sacan y llegué aquí a la cárcel de Valparaíso, donde permanecí hasta la libertad. Como les contaba, toda la tercera galería, que más o menos corresponde a ese lugar, allí donde vivíamos, todos los presos políticos normalmente vivíamos en esta parte. Y bueno, estamos llegando a la celda del fondo, donde estuvieron un tiempo el alcalde de Valparaíso, el señor Sergio Buscovich, el diputado Salinas, y también en la parte de allá. Habían 3 galerías que hacían una sola. Entonces en aquel lugar también tuvo el ministro Pedro Felipe Ramírez, que fue ministro de Minería y de la Vivienda del gobierno de Salvador Allende. Entonces ellos vivieron un tiempo en esa celda. La celda mía más o menos quedaba en este lugar, casi. Aquí viví durante todo el tiempo que casi estuve en prisión. Como les digo, aquí en esta parte habían unas celdas y ahí convivieron los compañeros compañero alcalde, diputados y ministros. Y acá en este lado, que es la parte que da hacia la bahía, era donde quedaba el culto evangélico. Y se cerró el proceso y el 76 y el 77 nosotros tuvimos que abandonar el país. O sea, fuimos y Bélgica nos recogió. Bélgica dio visa para 8 marinos y los 8 marinos viajamos a Bélgica a iniciar quizás una nueva vida que, bueno, con todo lo que significó el exilio, pero al final se pasó bien, se hicieron nuevas cosas, fue una nueva vida. Aquí con mi hija y mi hijo pequeño paseando en Alemania. En mis tiempos de futbolista también, acá, jugando fútbol con un equipo de españoles que era el Granada. Podríamos agregar este es el pasaporte que nos entregaba las Naciones Unidas. Era un título de viaje.
y ahí donde podíamos viajar a todos los países del mundo menos a Chile. Podíamos viajar a todos los países del mundo menos a Chile. Así que ahí está todo lo guardé en casa de recuerdo. Esta es mi ciudad de Lieja. Aquí viví casi toda mi exilio. Es una parte. Esta es la Meuse, que va a juntarse con el Sena allá en Francia. Aquí en Sevilla, en el Parque María Luisa, dándole de comer a las palomas. Y un regalo que tuvimos nosotros también, que fue este es el equipo que fuimos a jugar a Austria, a Viena. Llegó un momento en que me puse a estudiar también director técnico general de espectáculos, cosa que lo hice en tres años en la noche. Y bueno, nunca trabajé de director, pero por lo menos tenía el hecho de haberlo estudiado. Hasta que pude jubilarme en el 2017, cumplí los 40 años y de ahí ya me vine definitivamente a Chile. Dejé tres hijos allá, 2 hijos y mi hija. Dejé nietos, pero también era mi vida, o sea, quería hacer cosas diferentes.